El conflicto en desarrollo en Ucrania presenta un complejo tapiz de estrategia militar y aspiraciones geopolíticas, donde cada movimiento en el campo de batalla está cargado de implicaciones más amplias para la región y más allá. Los avances recientes del ejército ruso, caracterizados por tácticas precisas y previsión estratégica, subrayan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial. En el suroeste de Donetsk, el avance metódico más allá de Velika Novosilka ejemplifica la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y ejecutar sus operaciones con eficacia calculada. La captura de Velika Novosilka a principios de este año marcó un punto de inflexión significativo, proporcionando un punto de apoyo estratégico que permitió incursiones adicionales en el territorio ucraniano. Después de una pausa operativa, las fuerzas rusas han reanudado su marcha hacia el norte, con el cruce del río Mokry Yali sirviendo como un momento crucial en su campaña. Al romper esta barrera natural, las tropas rusas no solo han ampliado su alcance territorial, sino que también han interrumpido las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas, demostrando un agudo entendimiento del terreno y la ventaja táctica. La conexión con las tropas del norte en Novokomar solidifica aún más su posición, preparando el escenario para iniciativas estratégicas posteriores. Las implicaciones de estas maniobras se extienden más allá de las ganancias militares inmediatas, proyectando una larga sombra sobre la dinámica regional. Mientras tanto, la situación en Andrika continúa captando la atención, ya que las fuerzas rusas se acercan lentamente a capturar esta ciudad estratégicamente importante. La posible caída de Andrika representa más que una victoria táctica. Significa un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente de Donbas. La ubicación estratégica de Andrika la convierte en un activo crítico, y su captura resonaría en toda la zona de conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro, una región rica en tierras raras que tiene un valor geopolítico significativo. La intersección de objetivos militares e intereses económicos subraya la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha expresado un interés particular en estos recursos, agregando otra capa de complejidad al conflicto. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance hacia Dnipro, la narrativa se convierte en una de estrategia militar y apalancamiento económico. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo un recordatorio conmovedor del impacto de la guerra. Las fuerzas ucranianas, a pesar de enfrentarse a desafíos abrumadores, continúan demostrando resiliencia y adaptabilidad. Sus contraataques, aunque enfrentan una oposición formidable, reflejan un compromiso inquebrantable de defender su patria. Sin embargo, la presión aumenta a medida que los avances rusos amenazan con rodear posiciones clave ucranianas, creando un sentido de urgencia y tensión. Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un microcosmos del paisaje geopolítico más amplio, donde las dinámicas de poder y los intereses estratégicos se intersectan. A medida que el conflicto evoluciona, surgen preguntas importantes sobre la trayectoria futura de la región. ¿Conducirán estas ganancias territoriales a cambios geopolíticos duraderos o servirán como catalizador para nuevas alianzas y estrategias? La narrativa de este conflicto no es estática. Es un testimonio vivo de la fluidez de las dinámicas de poder global, donde cada movimiento en el campo de batalla resuena en el escenario internacional. La narrativa del conflicto en Ucrania sigue siendo un testimonio de la complejidad de las relaciones internacionales modernas. Los avances del ejército ruso, marcados por una combinación de precisión táctica y previsión estratégica, revelan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial. En el suroeste de Donetsk, la progresión metódica más allá de Velika Novosilka se erige como un testimonio de la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y ejecutar sus operaciones con eficacia calculada. El reciente cruce del río Mokry Yali subraya este enfoque, ya que extiende su alcance territorial y perturba las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas. Esta maniobra, que conecta con las tropas del norte en Novokomar, fortalece la posición rusa y prepara el terreno para acciones estratégicas adicionales.
Las implicaciones de tales movimientos son de gran alcance, proyectando una sombra prolongada sobre la dinámica regional. Mientras tanto, los desarrollos en Andrica continúan captando atención. La inminente captura de esta ciudad por las tropas rusas simboliza un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente de Donbas. La ubicación estratégica de Andrica la convierte en un activo crítico, y su caída resonaría profundamente en toda la zona de conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro. Esta región, rica en tierras raras, tiene un valor geopolítico significativo, entrelazando objetivos militares con intereses económicos. Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha mostrado un interés particular en estos recursos, añadiendo otra dimensión al conflicto. La intersección de objetivos militares y económicos destaca la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo conmovedor. Las fuerzas ucranianas, a pesar de estar bajo una presión inmensa, continúan resistiendo y adaptándose a las dinámicas cambiantes del campo de batalla. Su resolución es evidente en los contraataques que lanzan, mostrando una determinación de defender su territorio. Sin embargo, las fuerzas rusas que avanzan amenazan con rodear posiciones clave, aumentando la urgencia y complejidad de los esfuerzos de defensa ucranianos. Este conflicto, un microcosmos de las tensiones geopolíticas globales, plantea preguntas importantes sobre la trayectoria futura de la región. A medida que las tropas rusas avanzan, la posibilidad de cambios geopolíticos significativos se cierne. ¿Se traducirán estas ganancias territoriales en cambios duraderos en la estructura de poder regional o catalizarán la formación de nuevas alianzas y estrategias? Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un recordatorio de la intrincada interacción entre la estrategia militar y la ambición geopolítica. A medida que seguimos monitoreando la situación, es crucial mantenerse informado y comprometido. La narrativa de este conflicto no es estática, es un tapiz dinámico y en evolución que refleja las complejidades de las relaciones internacionales modernas. Lo invitamos a quedarse con nosotros mientras exploramos estos desarrollos más a fondo, buscando entender las implicaciones más amplias de cada movimiento en el escenario global. Con cada actualización, nos esforzamos por proporcionar claridad y comprensión sobre el panorama siempre cambiante de los eventos globales. Por favor, suscríbase y manténgase atento para obtener más análisis detallados y actualizaciones sobre este tema crítico, mientras desentrañamos el intrincado tapiz de eventos globales y dinámicas de poder. A medida que continuamos desentrañando las complejidades del conflicto en curso en Ucrania, las dinámicas de la estrategia militar y las ambiciones geopolíticas se vuelven cada vez más intrincadas. Las maniobras recientes del ejército ruso, destacadas por su precisión y previsión estratégica, revelan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial que se extiende más allá de las ganancias inmediatas en el campo de batalla. En el suroeste de Donetsk, la progresión metódica de las fuerzas rusas más allá de Velika Novosilka resalta su capacidad para adaptarse y ejecutar operaciones con eficacia calculada. La captura de Velika Novosilka a principios de este año fue un hito significativo, estableciendo un punto de apoyo estratégico que permitió incursiones adicionales en el territorio ucraniano. Este avance calculado es emblemático de un enfoque militar disciplinado que prioriza la ventaja estratégica a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. El posterior cruce del río Mokry-Yaly marca una coyuntura crítica en esta campaña. Al superar esta barrera natural, las tropas rusas no solo han ampliado su alcance territorial, sino que también han interrumpido las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas, demostrando un agudo entendimiento del terreno y la ventaja táctica. Esta maniobra que conecta con las tropas del norte en Novokomar fortalece su posición y prepara el escenario para iniciativas estratégicas adicionales. Las implicaciones de estas maniobras se extienden más allá de las ganancias militares inmediatas, proyectando una larga sombra sobre la dinámica regional y alterando el cálculo estratégico del conflicto. Mientras tanto, la situación en Andrica sigue siendo un punto focal de atención, ya que las fuerzas rusas se acercan a capturar esta ciudad vital estratégicamente.
La posible caída de Andrica representa más que una victoria táctica. Significa un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente de Donbas. La ubicación estratégica de Andrica la convierte en un activo crítico, y su captura resonaría en toda la zona de conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro, una región rica en tierras raras que tiene un inmenso valor geopolítico. La intersección de objetivos militares e intereses económicos subraya la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha expresado un interés particular en estos recursos, agregando otra capa de complejidad al conflicto. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance hacia Dnipro, la narrativa se convierte en una de estrategia militar y apalancamiento económico, destacando la naturaleza entrelazada de los intereses geopolíticos y económicos. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo un recordatorio conmovedor del impacto de la guerra. Las fuerzas ucranianas, a pesar de enfrentarse a desafíos abrumadores, continúan demostrando resiliencia y adaptabilidad. Sus contraataques, aunque enfrentan una oposición formidable, reflejan un compromiso inquebrantable de defender su patria. Sin embargo, la presión aumenta a medida que los avances rusos amenazan con rodear posiciones clave ucranianas, creando un sentido de urgencia y tensión. Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un microcosmos del paisaje geopolítico más amplio, donde las dinámicas de poder y los intereses estratégicos se intersectan. A medida que el conflicto evoluciona, surgen preguntas importantes sobre la trayectoria futura de la región. ¿Conducirán estas ganancias territoriales a cambios geopolíticos duraderos o servirán como catalizador para nuevas alianzas y estrategias? La narrativa de este conflicto no es estática. Es un testimonio vivo de la fluidez de las dinámicas de poder global, donde cada movimiento en el campo de batalla resuena en el escenario internacional. Lo invitamos a mantenerse con nosotros mientras exploramos estos desarrollos más a fondo, buscando entender las implicaciones más amplias de cada movimiento en el escenario global. Con cada actualización, nos esforzamos por proporcionar claridad y comprensión sobre el paisaje siempre cambiante de los eventos globales. Por favor, suscríbase y manténgase atento para obtener más análisis detallados y actualizaciones sobre este tema crítico, mientras desentrañamos el intrincado tapiz de eventos globales y dinámicas de poder.